Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Museo Amparo. El día de hoy es un gusto para mí presentarles la exposición Grandes Maestros del Arte Popular Mexicano, 20 años, de la colección Fomento Cultural Citibanamex. A lo largo de este recorrido vamos a poder disfrutar de una exposición muy bella con una gran diversidad de piezas extraordinarias de los grandes maestros del arte popular. Mi nombre es Fernando Gómez y vamos a comenzar. Bienvenidos. Nos encontramos en la Galería 1. En esta área vamos a poder apreciar la rama artesanal del barro o alfarería y toda su diversidad y especialidades. En este primer módulo tenemos la oportunidad de observar la obra del maestro Hilario Alejos Madrigal de San José de Gracia y del maestro Manuel Jerónimo Reyes de Santa Fe de la Laguna, ambos del estado de Michoacán. El trabajo del maestro Hilario se caracteriza por la realización de estas bellas piñas y biznagas, todas vidriadas en colores azul cobalto, verde o anaranjado. Por otro lado, el maestro Manuel Jerónimo, oriundo de Santa Fe de la Laguna, trabaja una bella recreación de candelabros antiguos vidriados en color negro. Cabe mencionar que Santa Fe de la Laguna tiene una de las tradiciones más importantes del barro vidriado negro en el estado de Michoacán. Manuel Jerónimo se ha encargado de recuperar los diseños antiguos y nos presenta en esta exposición dos colosales candelabros que seguramente van a disfrutar ustedes. En este módulo podemos observar un muy buen ejemplo del barro étnico. El barro étnico, a diferencia del barro vidriado, es aquel que se sigue trabajando en los diferentes estados del país y sus regiones con las técnicas que podemos considerar como mesoamericanas. Barro alisado, barro pulido, barro bruñido o barro pintado con engobes. A mis espaldas pueden ustedes observar una muy bella colección de torres de ollas que vienen en su mayoría de poblaciones como Huáncito, Michoacán, Tzintzuntzan, Michoacán, y en un caso muy específico tenemos una muy bella torre de Tamazulapan del Espíritu Santo en el estado de Oaxaca. De mi lado derecho tenemos una colección muy interesante de vírgenes que vienen de Oaxaca, de la población de Santa María Atzompa, que son elaboradas por la maestra Irma García Blanco. Una de las características de Irma es que trabaja sus piezas con la técnica del pastillaje y con un acabado de superficie alisado. También tenemos un bello ejemplo del estado de Hidalgo con esta extraordinaria olla del barrio de Chililico, que es trabajo de la maestra Guadalupe Hernández. Ella ha logrado rescatar una de las tradiciones más antiguas de la Huasteca hidalguense. Junto con la olla podemos también disfrutar una muy bella colección de escena costumbrista trabajada también en el taller de la maestra Guadalupe. En el centro de este mueble podemos observar una interesante colección de piezas de San Miguel Aguazuelos en el estado de Veracruz. El trabajo de San Miguel Aguazuelos se caracteriza por la elaboración de piezas modeladas a mano y bellamente enriquecidas con engobes. El engobe es simple y sencillamente la pintura que es elaborada a base de pigmentos minerales que también tienen un origen arcilloso. Podemos observar piezas de Eric Vázquez, que son extraordinarias maquetas de pequeñas iglesias de Naulinco, del Valle de México o de algunas otras regiones que son trabajadas con gran detalle. Igualmente, tenemos algunos trabajos de la maestra Macrina Mateo de Tlacolula en el estado de Oaxaca. El trabajo de Macrina se caracteriza por elaborar vasijas y pichanchas, que las pichanchas son estas ollas perforadas que se utilizan normalmente para lavar el maíz nixtamalizado, y en el caso de Macrina las ha incorporado a su línea de producción de arte popular. El trabajo de la maestra Macrina Mateos se caracteriza por tener un muy bello acabado bruñido. En este módulo tenemos la oportunidad de observar quizás alguna de las piezas más espectaculares de esta colección de barro, los famosos jaguares de Amatenango del Valle, que son obra de la maestra Juana Gómez Ramírez. Amatenango es un pequeño pueblo cercano a San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, en donde la mayor parte de sus pobladores se dedican a la producción alfarera artesanal. Sin embargo, Juana Gómez es una de las artistas populares más destacadas de esta población. Sus jaguares no tienen comparación, los elabora a mano, totalmente modelados, con el apoyo de gente de su familia y algunos diestros artesanos de la población que suelen contratarse con ella cuando tiene que elaborar piezas de esta calidad. Juana Gómez es heredera de la tradición de su tío Alberto Bautista,
quien fue el que la formó en el arte del modelado de estos extraordinarios jaguares. La destreza de Juana Gómez es tal que puede elaborar jaguares de tamaño máximo, como los que tenemos a mi espalda, o también jaguares miniatura, que son piezas verdaderamente extraordinarias. En este módulo también podemos observar el extraordinario trabajo de Carlomagno y su hermana Magdalena Pedro Martínez. Ellos son importantes grandes maestros oaxaqueños de la población de San Bartolo Coyotepec. Trabajan el barro negro extraordinariamente. Carlomagno nos presenta en este caso una pieza en donde podemos ver a un conjunto de calaveritas en una trajinera, y por su parte Magdalena Pedro trabaja sus extraordinarias muñecas oaxaqueñas, que son tomadas de los vistosos trajes de la Guelaguetza. Junto con el trabajo del maestro Carlomagno y su hermana Magdalena Pedro, podemos observar también esta extraordinaria vasija de 9 bocas con forma de corazón que viene de la población de Tamazulapan del Espíritu Santo en la Sierra Mije oaxaqueña. Este también es un extraordinario ejemplo del barro modelado a mano con la técnica de rollo y con un acabado de superficie liso, recordando totalmente los elementos técnicos de la tradición mesoamericana. De mi lado izquierdo podemos apreciar una rica colección del trabajo que se realiza en la población de San Agustín Oapan, en la Sierra Norte del estado de Guerrero. San Agustín Oapan es otra de estas poblaciones en donde todos sus habitantes se dedican a la producción alfarera artesanal. San Agustín Oapan se caracteriza fundamentalmente por la elaboración de sus famosas reinas, que son estas muñecas estilizadas y bellamente adornadas en sus faldas con motivos que nos recuerdan los trabajos del papel amate. En este caso, los maestros utilizan engobes de color rojo para dar vida a estos extraordinarios diseños. Este es quizás uno de los módulos más espectaculares de la exposición, pues en él tenemos una extraordinaria variedad de piezas de alfarería que vienen de diferentes estados: Jalisco, Estado de México, del Estado de Puebla, por supuesto, y del Estado de Guanajuato. Un buen ejemplo de esta calidad lo podemos observar en los árboles de la vida de la familia Castillo de Izúcar de Matamoros, que se caracterizan por su gran elegancia. Interactuando con estas piezas tenemos también un extraordinario ejemplo del pueblo de Metepec, en el Estado de México, que es este magnífico árbol de la vida que tenemos en la parte superior del módulo. Es una obra del maestro Óscar Soteno Elías. De igual manera, tenemos un par de piezas de excelente calidad que son trabajadas por el maestro talaverano César Torres Ramírez. Don César Torres tiene su taller de talavera en la ciudad de Puebla y es quizás uno de los más importantes trabajadores en el rescate de los diseños antiguos de la pieza de talavera. Igualmente, podemos disfrutar toda una gran colección de barro bruñido de la población de Tonalá en el estado de Jalisco. Contamos con obras del maestro Jesús Guerrero Santos, también hay trabajos del maestro Salvador Vázquez Carmona y del maestro Ángel Santos. Junto con la talavera de Puebla, el trabajo del maestro Gorky González Ono de la ciudad de Guanajuato es verdaderamente extraordinario. Gorky González hijo se ha encargado de rescatar una de las tradiciones más importantes de la loza mayólica del Bajío. En este caso se trata de un conjunto de piezas esmaltadas al estilo de la loza mayólica del siglo XIX. Junto con el taller Capelo, del que tenemos un extraordinario ejemplo en la parte superior del módulo, el trabajo de la mayólica de Guanajuato, junto con la mayólica de Puebla, son un verdadero ejemplo de la más alta calidad de la expresión artesanal de México. Tenemos también trabajos del maestro Ángel Santos y de Salvador Vázquez de Tonalá, Jalisco. Pero sobresale sin duda un trabajo de los Reyes Mezontla de la maestra Esther Medina. Se trata de esta vasija con forma de biznaga. Los Reyes Mezontla, en el estado de Puebla, es una pequeña población cercana al Valle de Tehuacán, en donde la mayoría de sus pobladores trabajan el barro modelado con un excelente acabado de superficie bruñido que le da a las piezas un verdadero toque de elegancia. En el caso de Esther Medina, no solamente se conforma con ellos, sino que elabora sus piezas de forma tal que reproduce las biznagas de la zona desértica en donde están los Reyes Mezontla y nos regala una pieza verdaderamente extraordinaria. En este módulo tenemos una bella colección de piezas de Ocotlán de Morelos en el estado de Oaxaca. Las maestras Irene y Guillermina Aguilar han trabajado siempre el barro policromado o el barro colorido con una gran destreza. La maqueta que tengo a mi izquierda
Es un trabajo de la maestra Guillermina Aguilar en donde reproduce la fachada de la parroquia de Ocotlán de Morelos. Al mismo tiempo, su hermana Irene se ha encargado de elaborar las pequeñas figuras que están de mi lado derecho que representan un fandango o una festividad característica de esta población. Igualmente, Guillermina se ha especializado en la elaboración de pequeñas figuras con la representación de Frida Kahlo que verdaderamente se han convertido en las piezas favoritas de los coleccionistas de arte popular. En el caso de Tlaquepaque, Jalisco, tenemos uno de los ejemplos más interesantes en la obra del maestro Sergio Adrián Martínez. Sergio Adrián es nieto del gran maestro Zenón Martínez García. La obra de don Zenón se caracterizaba por la elaboración de pequeñas piezas miniaturas con grandes detalles de realismo. Don Zenón recuperó verdaderamente una de las tradiciones más interesantes del costumbrismo del siglo XIX, creando piezas con verdadero realismo, colecciones de tipos populares y nacimientos que tienen una gran fuerza expresiva. Su nieto Sergio Adrián Martínez ha recuperado la tradición de su abuelo, ha incorporado nuevos aspectos en el estilo y actualmente es uno de los artistas más sobresalientes en el modelado de piezas realistas en esta ciudad jalisciense. Finalmente tenemos de la maestra Zenaida Rafael Julián de Ocumicho, Michoacán, y del maestro Óscar Soteno Elías de Metepec en el Estado de México, dos extraordinarios ejemplos del barro modelado a mano y policromado. De Óscar Soteno tenemos esta bonita colección de trajineras pintadas en muy vivos colores y con una gran profusión de flores y motivos vegetales que le han llevado a ganar varios premios nacionales por la gran calidad de sus piezas. Del mismo modo, Zenaida es una de las más dignas representantes del bello colorido y la estética de Ocumicho, Michoacán, una de las poblaciones en donde las mujeres fundamentalmente han encontrado una forma muy digna de vivir, creando una de las más llamativas expresiones de arte popular en barro. Sin duda alguna, uno de los espacios en donde el arte popular esplende por su belleza y por su carácter utilitario es en las cocinas populares, en donde mujeres y hombres cocinan moles, caldos, arroces, pipianes y un sinfín de guisos mexicanos en estas hermosas ollas vidriadas, sin dejar de lado, por supuesto, los metates y los molcajetes, sin los cuales las tortillas, los chiles secos y demás condimentos no podrían existir. Tenemos extraordinarios ejemplos de trabajos de ollas vidriadas de Metepec, de ollas bruñidas de los Reyes Mezontla, y también nos acompañan en esta colección bellos metates del Estado de México, en donde los maestros se caracterizan por ser unos verdaderos artistas del tallado en basalto y obsidiana. En la Galería 2 vamos a tener la oportunidad de hacer un recorrido a través de la rama de madera y sus diferentes especialidades. Igualmente vamos a poder observar todo el trabajo de las fibras vegetales y algunas otras ramas como el metal, el vidrio y trabajos en papel. Bienvenidos. En esta primera sección tenemos la oportunidad de observar el excelente trabajo que se realiza con la técnica de la laca en los estados de Michoacán y Guerrero. En primera instancia tenemos trabajos del maestro Adolfo Escudero de la población de Olinalá y del maestro Damaso Ayala Jiménez. Ellos son dos baluartes del trabajo de la laca rayada del estado de Olinalá. Los platones son del maestro Adolfo Escudero y los baúles son del maestro Damaso Ayala. En lo que refiere al estado de Michoacán, tenemos también ejemplos muy interesantes del maestro Mario Agustín Gaspar y del maestro Mario Molina Molina de la población de Pátzcuaro. Son dos técnicas diferentes. El maestro Mario Agustín Gaspar es un excelente trabajador de la laca adornada con lámina de oro, mientras que el maestro Mario Molina Molina es un ejemplo clásico del buen trabajo de la laca bruñida y pintada a mano. Aquí podemos observar algunos otros ejemplos del extraordinario trabajo que se hace con la laca pulida y con la laca pintada. En primera instancia, el bule plateado, el arcón plateado y la cajita de té plateada son trabajos del maestro Francisco Coronel, mejor conocido como Chico Coronel. El maestro Chico Coronel es oriundo de la población de Olinalá en el estado de Guerrero y es reconocido como uno de los más importantes artesanos de esta población. A diferencia de los otros maestros, Damaso Ayala, Alfonso Escudero, que trabajan la laca rayada, el maestro Chico Coronel es un especialista en la laca pulida y pintada y también en la laca adornada con lámina de oro y lámina de plata. Es tal la calidad del trabajo del maestro Coronel
que muchas de sus piezas han sido solicitadas por diversos presidentes de la República para otorgarlas como regalos diplomáticos. Otros ejemplos del trabajo con laca pulida y pintada los tenemos en los diferentes juguetes que están presentes en esta exposición y que vienen de Temalacatzingo, en el estado de Guerrero. Ferias con ruedas de las fortunas, con tío-vivos, camioncitos, personajes alegres, todos ellos son una clara expresión de la forma en la que trabajan los maestros de Temalacatzingo. También tenemos presente en esta sección trabajos del maestro Martín Melchor. El maestro Martín Melchor es uno de los más importantes trabajadores de la talla en madera policromada de la población de San Martín Tilcajete en el estado de Oaxaca. San Martín Tilcajete se caracteriza por ser la población en donde se trabajan las tonas y los nahuales bellamente tallados a mano y pintados en 1000 colores. San Martín Tilcajete es la casa de uno de los talleres artesanales más importantes de todos los valles centrales de Oaxaca. Se trata del taller de los maestros Jacobo y María Ángeles. Ellos son herederos de una de las tradiciones más importantes de la talla en madera. Actualmente, su taller es visitado por miles de personas al año y sin duda alguna la calidad de sus piezas talladas y policromadas es reconocida internacionalmente. Arrazola es otra población cercana a la ciudad de Oaxaca, en donde el maestro Manuel Jiménez en primera instancia y actualmente su hijo Angélico Jiménez ostentan uno de los talleres más reconocidos de la región. Desde hace muchos años, el taller de la familia Jiménez se ha dedicado a la talla de tonas y de nahuales, estas míticas figuras que forman parte del ideario popular de la gente y que toman forma en manos de estos extraordinarios maestros. La población de Juventino Rosas en el estado de Guanajuato fue alguna vez la casa del extraordinario juguetero Gumersindo España, mejor conocido como el Chinda. Este viejo maestro, desafortunadamente ya desaparecido, era autor de los más ingeniosos y bellos juguetes elaborados con madera. Afortunadamente, su hija, San Juana España, ha heredado esa tradición y actualmente realiza sus juguetes con una calidad extraordinaria. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con esta pequeña feria, que es tan elaborada que inclusive tiene un pequeño mecanismo que permite, a través de una pequeña palanca, hacer que toda la feria se mueva al mismo tiempo. De la población de San Agustín de las Juntas, en el estado de Oaxaca, muy cerca de San Bartolo Coyotepec, tenemos al maestro Agustín Cruz Tinoco. Agustín Cruz Tinoco también es un excelente tallador de figuras de madera. Con algunas diferencias de estilo respecto de los maestros de Arrazola o de Tilcajete, el maestro Agustín Cruz Tinoco y sus hijos actualmente ostentan uno de los talleres más exitosos de esta región. Tienen una línea muy interesante de trabajos de santos y otra línea de nacimientos que es representada en diferentes escenas, algunas de ellas curiosas y otras inverosímiles. Vamos a poder ver a Jesús, María y José en un avión, en un carrito, en un triciclo, acompañados de los Reyes Magos y un sinfín de animalitos pintados de colores y en curiosas situaciones. Aquí tenemos dos ejemplos extraordinarios de la ebanistería de más alta calidad en todo el país. En primera instancia, del maestro Manuel Antonio Robles de Cholula, en el estado de Puebla, tenemos este conjunto de excelentes muebles miniatura que son elaborados en madera de granadillo y roble y adornados con la técnica de la taracea. Del maestro René Ángeles Navarro, del Estado de México, tenemos esta extraordinaria pieza que es la reproducción de un antiguo vargueño novohispano que además está enriquecido con hueso, con concha de abulón y con maderas finas que son aplicadas con la misma técnica de la taracea. Dentro de la ebanistería tradicional existen dos técnicas muy peculiares. La taracea, por un lado, que podría ser el trabajo de la incrustación de pequeños elementos ornamentales que pueden ser hueso, madera de otros colores, concha de abulón, madreperla o inclusive metal, y por otro lado está la marquetería, que es la elaboración de pequeñas láminas de diferentes colores de madera que posteriormente son aplicadas sobre la superficie de madera del mueble que se va a adornar. Del maestro Celso Cumul, de la población de Bacalar en el estado de Quintana Roo, tenemos esta bella colección de 4 vasijas de madera de siricote que son elaboradas a base de torno. Jaime Galindo es un extraordinario artista popular, experto en la madera tallada,
con la técnica del alto relieve oriundo del estado de Durango, que está presente en esta exposición con dos piezas de primera calidad. En primera instancia tenemos este biombo con un conjunto de figuras ornamentales que son perfectamente elaboradas y trabajadas con la técnica del alto relieve, para terminar con este bello baúl que es elaborado con la misma técnica, pero con elementos iconográficos que él recupera de las tradiciones indígenas del estado de Durango. La ciudad de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, es un vergel de artistas populares. Entre las técnicas más populares de esta población está el trabajo de la ebanistería y de la madera tallada. El maestro José Luis Cerda Báez nos muestra su gran destreza presentándonos este extraordinario trastero, el cucharero y dos baúles bellamente tallados. En el pequeño pueblo de Papantla, en el estado de Veracruz, vive el maestro Leandro Espinosa y ahí tiene su pequeño taller familiar. Don Leandro es un diestro artesano que ha dedicado su vida a la escultura en madera. Año con año, don Leandro crea innumerables piezas talladas y caladas que son tomadas de árboles de maderas finas de la región. Actualmente, junto con sus hijos, ha consolidado uno de los más importantes talleres de madera tallada de esa región de Veracruz. La ciudad de Ixmiquilpan se encuentra en el corazón del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Ahí existe una pequeña población otomí que se conoce como el NIT, y dentro del NIT habita una gran colonia de artesanos que se dedican a producir lo que se conoce en otomí como Giodavidá, que literalmente quiere decir hacer guitarritas. Y es que estos maestros, excelentes ebanistas, excelentes carpinteros, se han dado a la tarea de crear una infinita colección de instrumentos musicales en miniatura. Pequeñas guitarras, mandolinas, marimbas, chelos y algunas otras piezas más son la escultura que caracteriza esta tradición. De entre todos estos talleres, el taller del maestro Pedro Pedraza es uno de los que sobresale por la extraordinaria calidad de su trabajo. En esta exposición tenemos la oportunidad de observar piezas de primera calidad que son obra de este maestro otomí. Se trata de un platón y dos cajas para té que son elaborados en madera de enebro, cubierta con una pasta que se realiza con ceniza de hueso quemado, que es aglutinada con resinas naturales, y posteriormente sobre esta se realizan los huecos para llevar a cabo las incrustaciones con la concha de abulón. Sin duda alguna, dentro del estado de Hidalgo, esta tradición artesanal es una de las que más sobresalen por su belleza y su precisión. Otros dos baluartes de la carpintería y la ebanistería son el maestro Silvano y el maestro Francisco Aguirre Tejeda, ambos oriundos de Jalostotitlán, en el estado de Jalisco. En sus respectivos talleres, ambos artesanos realizan las más extraordinarias piezas de ebanistería, pues muchos de sus trabajos no tienen un solo clavo. Son extraordinarios maestros en la técnica del ensamble y sin duda alguna su técnica de ornamentación, que es a base de taracea y marquetería, les permite presentar piezas de la más alta calidad. No podemos dejar de lado el trabajo de los instrumentos musicales. Un buen ejemplo de esta tradición la tenemos con el maestro Roberto Escobedo de Paracho, Michoacán, que en esta exposición nos presenta una bella guitarra barroca. Una de las ramas artesanales más antiguas y más diversas en su técnica es sin duda aquella que toma como materias primas a las fibras vegetales. Prácticamente podemos decir que cada estado del país tiene sus tradiciones dentro de esta rama de producción. Tenemos los trabajos de las coritas en la bahía de Quino, en el estado de Sonora. Tenemos algunos ejemplos de trabajo con bejuco que se realizan en la población de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, sin dejar de lado el trabajo del totomostle o la hoja de maíz, que es tan popular en el estado de Oaxaca y que tenemos aquí bellamente representado con una recreación de la fachada de la Catedral de Puebla. Del Estado de México tenemos una bella colección de canastas elaboradas con vara de romerillo y con sauce llorón. Son piezas trabajadas por el maestro Apolinar Hernández de la población de Tenancingo. A las orillas del lago de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, está la población de San Jerónimo Purenchecuaro. Ahí tiene su taller la maestra Sara Márquez. Ella es una de las artesanas más sobresalientes en el trabajo de la fibra de panicua. Es muy familiar esta fibra para todos nosotros, pues muchas veces hemos comprado
pequeñas figuritas elaboradas de esta fibra para adornar nuestro árbol de Navidad. En Michoacán es una de las fibras más populares y con ellas se logran trabajos verdaderamente sorprendentes. En este caso, de la maestra Sara, tenemos 2 bellos altares con temas de nacimientos. También contamos con bellos trabajos elaborados con fibra de carrizo de la población del Pañé, en la población de Tecozautla, en el estado de Hidalgo. El carrizo es una fibra semidura, pero tiene la suficiente maleabilidad como para poder ser trabajada para elaborar piezas tan sencillas como una jaula para pájaros o piezas tan complejas y tan elaboradas como una locomotora completa. Como se podrán dar cuenta, el arte popular es tan noble que no solamente forma parte de las colecciones de los museos. Esta pequeña mesa que tenemos frente a nosotros nos da una idea de cómo se puede vivir con el arte popular. Una vajilla de talavera, una vajilla de barro bruñido, saleros elaborados con vidrio soplado, algunas piezas de ornato que son originarias de la Fábrica de la Luz o de la Fábrica del Resplandor, 2 de las más importantes fábricas de vidrio soplado que quedan en el país, una bella colección de mantelería bordada a mano, son en su conjunto elementos que sin duda alguna nos pueden recordar que el arte popular, sin problema alguno, puede estar presente dentro de nuestra vida cotidiana. Y no solamente dar adorno a nuestras casas. Con ello se puede apoyar a los artesanos y a los grandes maestros, además de contribuir a la consolidación de tan bellas e importantes tradiciones. En este módulo tenemos la oportunidad de observar 2 ramas artesanales y sus diferentes especialidades. En primera instancia tenemos trabajos en vidrio soplado, son piezas que vienen de la Fábrica del Resplandor del estado de Hidalgo, pero que son trabajadas por el maestro Magdiel García de la Ciudad de México. El maestro Magdiel obtiene estos vasos de vidrio soplado y estas damajuanas y posteriormente en su taller en la delegación Tláhuac talla con un buril de punta de diamante ingeniosas composiciones rococó que recuerdan el estilo afrancesado del siglo XIX. Es tal la destreza del maestro Magdiel en el tallado del vidrio con buril que le ha llevado a ganar varios premios del Fonart. En cuanto al trabajo con metales, tenemos 3 importantes ejemplos. En primer lugar, de Santa Clara del Cobre, este caso martillado y esta preciosa olla que viene del taller del maestro Ignacio Punzo Ángel. En cuanto a la plata martillada, tenemos un extraordinario ejemplo del trabajo del maestro Antonio Castillo de Tasco en el estado de Guerrero y 3 bonitos floreros del maestro Abdón Punzo trabajados en la población de Santa Clara del Cobre en el estado de Michoacán. En cuanto a los gallitos y a los soldados de hoja de lata, son extraordinarios trabajos que vienen de la ciudad de Oaxaca, de los talleres del maestro Aarón Foster y del maestro Antonio Santiago Leiva. En cuanto al trabajo con papel, tenemos 3 ejemplos de muy buena calidad en esta sección. En primera instancia, en la población de Xalitla, en el estado de Guerrero, tenemos una pieza formidable del maestro Pedro Díaz Antonio. Se trata de un papel amate dibujado con tinta china que el maestro titula Nahuales. En la parte inferior tenemos otro papel amate pintado a mano y policromado que es obra de la maestra Silvia Martínez Pedro. Y finalmente, del maestro Pedro Ortega Lozano, de la Ciudad de México, tenemos este bello cuadro con un altar elaborado con bisutería. El maestro Pedro Ortega Lozano, en primera instancia, es un extraordinario artesano experto en el trabajo del papel de China picado. Sin embargo, ha desarrollado una alternativa que es la elaboración de altares o retablos barrocos que trabaja única y estrictamente con materiales de bisutería. Papel metálico color oro, encajes de poliéster y pequeñas figuras que son recortadas y dibujadas a mano y que en su conjunto le dan un carácter extraordinario a cada una de sus piezas. Cabe mencionar que este tipo de trabajo, el que elabora el maestro Pedro Ortega Lozano, gusta mucho de los coleccionistas de arte popular en los Estados Unidos. Nos encontramos en la Galería 3 y aquí vamos a tener la oportunidad de observar el área de textiles junto con el área de cartonería, con otras especialidades como metales y trabajos varios, entre los que vamos a encontrar plumaria, trabajo con hueso, trabajo con cuerno de toros, entre otras especialidades. En esta sección tendremos la oportunidad de observar una colección interesante de rebozos, chales y chalinas que provienen de diferentes estados del país, así como una interesante colección de quechquemel. Podemos comenzar platicando de los rebozos de Santa María del Río.
Santa María del Río es una pequeña población que se ubica al sur de la ciudad de San Luis Potosí y que se caracteriza por ser uno de los lugares más importantes en el tejido en telar de cintura de rebozos de seda. Son trabajos de una calidad extraordinaria. El maestro rebocero muchas veces empieza desde el trabajo de la elaboración del hilo, su teñido con tintes naturales, entre los que usa grana cochinilla, añil y algunos otros tintes de origen vegetal y animal, para posteriormente iniciar un laborioso proceso de tendido de los hilos en el telar de cintura que tras 2 o 3 semanas de arduo trabajo culminan en un hermoso rebozo de seda de diferentes colores y calidades. Del mismo modo, en Tenancingo, en el Estado de México, y en Malinalco, también en el Estado de México, tenemos 2 muy importantes tradiciones de tejido de rebozos. Algunos de ellos se trabajan en telar de pedal, que es un telar que llega a México como consecuencia de la conquista y se establece durante el periodo virreinal y permanece hasta el día de hoy. Y también en estas 2 localidades vamos a encontrar a importantes maestros reboceros que todavía trabajan el telar de cintura. A diferencia de Santa María del Río, en Tenancingo se trabaja con hilaturas de algodón. Igualmente se tiñe en algunos casos con tintes naturales y en algunos otros casos con tintes industriales como las anilinas. Un aspecto que cabe mencionar dentro de la tradición de estos 2 rebozos es que se trabaja una técnica de teñido que se conoce como ICAT o teñido de reserva, en donde lo que se tiñe son los hilos antes de ser tejidos de una manera aleatoria para lograr una serie de diseños en donde el teñido diferencial logra un diseño en general extraordinario. En la población de Malinalco, en el taller de Xochopastle, la maestra Camelia Ramos se caracteriza por elaborar algunos de los más bellos rebozos de esta región. Trabajando con la técnica del teñido de reserva o ICAT, elabora diseños verdaderamente espectaculares. En Tenancingo, muy cerca de la población de Malinalco, el maestro Evaristo Borboa, que desafortunadamente ya no está entre nosotros, era quizás uno de los tejedores más diestros de todo el país y quizás más diestros de todo el continente americano. Junto con el maestro Evaristo Borboa, Luis Rodríguez actualmente es uno de los más importantes reboceros de esta población. A diferencia de don Evaristo, que trabajaba el telar de cintura y lo hacía de forma individual, Luis Rodríguez actualmente tiene una pequeña fábrica en donde trabaja fundamentalmente con telares de pedal y afortunadamente esto le ha permitido conservar y difundir una de las importantes tradiciones textiles más importantes de México, el rebozo. Al mismo tiempo, tenemos algunos ejemplos de mi lado izquierdo, como son los rebozos que vienen de la población de Hueyapan, en la Sierra Norte de Puebla, que son trabajo de la maestra Cecilia Lino y de su hija Pascasia Cecilia Jaime Lino. La maestra Cecilia desafortunadamente también ha fallecido ya, pero su hija se ha encargado de consolidar la cooperativa de mujeres tejedoras y bordadoras y que son bien conocidas como las tintoreras del añil de Hueyapan. El trabajo de Hueyapan es un trabajo sumamente complejo, pues a diferencia de Tenancingo en el Estado de México o San Luis Potosí, las maestras de Hueyapan trabajan fundamentalmente con lana, que es teñida con el tinte natural del añil, logrando unos tonos de azul muy oscuros. Incluso algunas de ellas han logrado llegar a teñir de color negro utilizando añil, y además echan mano de otros tintes como la grana cochinilla, el pericón, el nogal y algunas combinaciones de añil con sales químicas para lograr diferentes colores de azules que verdaderamente logran un arco iris. Algunos ejemplos que tenemos aquí son rebozos trabajados con grana cochinilla, algunos otros trabajados con diferentes tintes naturales, que son en primera instancia tejidos en un telar de cintura y posteriormente diestramente bordados con la técnica de punto de cruz y con la técnica del punto pasado. Hueyapan sin duda es una de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla que puede sentirse orgullosa de ostentar una de las tradiciones artesanales más importantes. Tenemos también algunos ejemplos muy interesantes de rebozos y chalinas de Tlaquilpa en la Sierra de Songolica en el estado de Veracruz, algunas mantas de San Juan Chamula en el estado de Chiapas, y 2 ejemplos muy interesantes de rebozos deshilados y rebordados
que vienen de la población de Calvillo en Aguascalientes y de San Felipe de los Herreros en el estado de Michoacán. El trabajo del deshilado y el rebordado con sus diferentes diseños es quizás uno de los más finos que podemos encontrar en las telas de algodón dentro de la tradición artesanal de México. Finalmente, en el módulo que tenemos a mi derecha, podemos ver esta hermosa colección de quechquemel. A diferencia del rebozo, que muchas veces se ha discutido que es una pieza que puede tener sus orígenes en el periodo virreinal y que no se sabe bien a bien si su identidad es totalmente indígena o es una identidad europea o inclusive tiene una influencia importante de las mantillas que vienen de Oriente, el quechquemetl sin duda alguna es una prenda total y absolutamente mesoamericana. Por supuesto, tenemos una gran variedad de quechquemetl en colores y en materias primas. En las zonas calurosas, por ejemplo, la Sierra Norte de Puebla, vamos a encontrar interesantes ejemplos del quechquemetl tejido en telar de cintura con la técnica de la gasa en la población de Cuetzalan. También en Puebla, en San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, existe un quechquemetl muy interesante que es tejido y bordado al mismo tiempo. La sección que es tejida se teje en telar de cintura, en algunas ocasiones se teje con lana teñida con tintes naturales y en algunas otras ocasiones se teje con hilos de acrilán. Lo importante de esta técnica de tejido es que es la única en donde se trabaja el tejido curvo, que es una técnica que permite que se haga un doblez en el lienzo que finalmente va a dar la forma de rombo al quechquemetl que se va a usar. Tenemos algunos otros ejemplos de quechquemetl de la zona de la Huasteca de San Luis Potosí, que son los que se usan o se usaban en la danza colorada, algunos otros ejemplos de la Huasteca de Veracruz, como el quechquemetl que se utiliza en la población de Chalma, en el estado de Veracruz, y algunos otros ejemplos muy coloridos de regiones de Querétaro, como Tolimán, y algunos otros del Valle del Mezquital, como es el trabajo de este quechquemetl que viene de la población del Mejay y que es trabajo de la maestra Martina García Cruz. Estamos en nuestro módulo de zarapes. El zarape quizás sea una de las prendas masculinas más interesantes dentro de la producción artesanal en México. Podríamos considerar que su equivalente femenino sería el rebozo. El zarape de Saltillo, algunos historiadores afirman que puede tener sus orígenes, para el caso de México, en el periodo virreinal. Hay algunos que se aventuran a decir que sus orígenes pueden ser la tilma o algunas otras prendas precolombinas. Sin embargo, los estudios más serios afirman que los diseños de este tipo de prendas vienen de Europa, pero que a su vez han nacido en Medio Oriente. A nosotros nos llegan en el periodo virreinal y el zarape se convierte en la prenda masculina de campo por excelencia. Es bien sabido de todos que los zarapes más famosos de México y de la Nueva España en el periodo virreinal eran los que se trabajaban en los talleres de Saltillo. De ahí que se hable del zarape de Saltillo. Sus orígenes son el resultado de las migraciones de maestros tejedores tlaxcaltecas que fueron llevados allá por frailes franciscanos para poblar las regiones de tierra adentro. Ahí se establecieron varios sobradores o talleres de tejido y por esa razón es que a esta prenda se le conoce como zarape saltillero o zarape de Saltillo. Sin embargo, hay otros estados de la República Mexicana y en ese entonces hubo otras regiones en donde vivían y trabajaban extraordinarios tejedores. Al día de hoy podemos encontrar esta tradición en estados como Guanajuato, el estado de México, el estado de Tlaxcala, el estado de Zacatecas y el estado de Querétaro, junto con el estado de Oaxaca, entre otros. A mi izquierda tengo una colección muy interesante de zarapes que son obra de los maestros Modesto Nava Vega, de la población de Gualupita en el estado de México, del maestro Nezahualcóyotl Nava, de Contla de Juan Cuamatzi, quien junto con el maestro Arnulfo Xochiteotzi y José Luis Romano Flores son quizás los más importantes zaraperos expertos en el rescate de diseños antiguos en todo el país. Junto con el quechquemetl, el huipil corto y el huipil largo son otras dos prendas femeninas que han logrado mantenerse en México como una expresión del arte popular a través de los siglos. Sin duda eran las prendas por excelencia de las mujeres en los periodos mesoamericanos. Elaborados con diferentes materiales,
como algodón, lana o seda, los huipiles en la actualidad son un verdadero despliegue de genialidad y capacidad técnica por parte de las maestras que los tejen o los bordan. De mi lado izquierdo tengo una colección muy interesante de blusas y huipiles cortos de los estados de Chiapas y Oaxaca. Destacan un hermoso huipil tejido en telar de cintura con algodón de la maestra Francisca Palafox de San Mateo del Mar en el estado de Oaxaca. De la maestra Eustaquia Ruiz de San Andrés Larráinzar tenemos este extraordinario huipil en color negro, tejido con diseños en color azul y otros tonos. Y finalmente, de doña Teresa López Jiménez de Juchitán en el estado de Oaxaca, tenemos una hermosa y tradicional blusa juchiteca bordada a mano con la técnica de cadeneta. Atrás de mí tenemos una extraordinaria colección de huipiles que son trabajados en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Trabajos como el de la maestra Florentina López de Jesús a mi izquierda, de la población de Ometepec en el estado de Guerrero, es un verdadero alarde de técnica, pues se trata de un tejido con ligamento de gasa y adornado con tintes naturales. También tenemos trabajos del estado de Chiapas, elaborados por la maestra Carmen Vázquez, en la población de Venustiano Carranza, junto con la maestra María Mesa de la población de Tenejapa. Mientras que Venustiano Carranza se caracteriza por elaborar huipiles muy delgados de algodón, la población de Tenejapa, por ser una población que se ubica en los altos de Chiapas, trabaja huipiles con hilaturas muy gruesas, elaborados de algodón y de lana. Esta última trabajada con tintes naturales y tejida con la técnica de trama suplementaria. La trama suplementaria es una técnica de ornato que exige una gran destreza por parte del artesano. En el estado de Oaxaca tenemos a la maestra Nicolasa Pascual en la población de Yautepec, quien elabora complicados huipiles trabajados con hilaturas de algodón y teñidos con añil y con grana cochinilla. También en el estado de Oaxaca, pero en la población de San Bartolomé Ayautla, en la Sierra Mazateca, tenemos un extraordinario trabajo elaborado por parte de la maestra Teresita Borjas. A diferencia de las otras tradiciones de huipiles, en el caso de la maestra Teresita, tenemos en primera instancia un conjunto de lienzos tejidos en telar de cintura que posteriormente son bordados con la técnica de punto pasado, que son verdaderamente un alarde de capacidad técnica. En este módulo central tenemos dos conjuntos muy interesantes. En primer lugar, una serie de blusas que vienen de los estados de Michoacán, Veracruz, Puebla y Oaxaca. En Veracruz, en la población indígena de Chicontepec, vive la maestra Bajelia Martínez Bautista. Ella es quizás una de las artesanas más diestras en cuanto a la técnica de bordado en punto de cruz. Sus blusas, sin duda alguna, son una alegre combinación de colores con una dificultad técnica verdaderamente extraordinaria. En el estado de Michoacán, en la población de San Felipe de los Herreros, trabaja el maestro Baltasar Vargas Vargas. Él es un extraordinario maestro bordador. Sus piezas se caracterizan por tener la técnica del deshilado y el rebordado. El maestro es tan diestro que es capaz de elaborar tanto blusas femeninas como camisas para hombre y una serie de trabajos de mantelería verdaderamente extraordinarios. De la población de San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, tenemos un extraordinario ejemplo de una blusa bordada en punto de cruz, que es trabajo de la maestra Ángeles Santos Cristina. La maestra Ángeles Santos elabora hermosas blusas que pueden ser bordadas con la técnica de punto de cruz o con la técnica de bordado con Shakira. Es tal la belleza de sus piezas que le han permitido ganar varios premios en el concurso nacional de Fonarta. Por último, tenemos dos piezas de muy buena calidad, un par de blusas preciosas que vienen de la población de Tehuantepec y de Juchitán en el estado de Oaxaca. La blusa de Juchitán es un trabajo elaborado por la maestra Teresa López Jiménez. En cuanto a la blusa de Tehuantepec, es un ejemplar trabajo de la maestra Sodelva Espinosa. Sodelva es una diestra bordadora a máquina que trabaja junto con el maestro Remigio Mestas Revilla en el rescate y reinterpretación de las blusas de Tehuantepec, logrando una verdadera historia de éxito con su trabajo. Las piezas de mantelería que se exhiben en este módulo son un ejemplo del trabajo de apoyo directo de Fomento Cultural Citibanamex con diferentes talleres de bordadoras a lo largo del país. Tenemos trabajos con la maestra Dionisia Gómez Gómez,
de Tenango de Doria en el estado de Hidalgo, con quien hemos elaborado una interesante línea de mantelería con los bordados tradicionales de esta población. Al mismo tiempo, la maestra Bajelia Martínez Bautista y su grupo de bordadoras de Chicontepec han logrado trabajar también una interesante línea de mantelería bordada en punto de cruz. Algunos otros trabajos, como los de la maestra Irma Martínez Pascual, maestra Mazahua del Estado de México. Esta línea de mantelería es uno de los éxitos más interesantes de las acciones de apoyo a los talleres de mujeres bordadoras indígenas por parte de Fomento Cultural. La cartonería es una de las expresiones populares más interesantes dentro de las tradiciones artesanales de México. Tenemos dos ejemplos muy interesantes de maestros. El maestro Mauricio Hernández Colmenero de la ciudad de Guanajuato nos presenta esta extraordinaria pieza de cartonería que se titula La Mina, en donde los personajes, que son calaveras, trabajan la extracción de minerales en los diferentes niveles de la pieza. También tenemos trabajos de la Ciudad de México que son elaborados por el maestro Leonardo Linares. El maestro Leonardo Linares es descendiente de esta importante dinastía de cartoneros que fue iniciada por el maestro Pedro Linares en los años 40, cuya fama es bien conocida por la elaboración de los famosos alebrijes. Dentro de la rama de varios, tenemos a uno de los artistas populares más importantes y más prolijos del país, el maestro Marcelino Eduardo Sánchez. Él es nacido en San Luis Potosí, pero actualmente tiene su taller y vive en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Marcelino Eduardo Sánchez se ha dedicado literalmente a rescatar las antiguas artes menores vigentes en el periodo virreinal. Tenemos dos extraordinarios trabajos de él elaborados con plumaria. En primera instancia, este cuadro que es la representación de un papel amate de Xalitla Guerrero, pero a diferencia del trabajo de Xalitla, esta pieza está hecha total y absolutamente con plumaria. A mi derecha tenemos otro cuadro muy interesante que hace alusión de las suertes de la charrería y está trabajado con plumaria, y su María Luisa es elaborada con concha de abulón y tintes de colores. De mi lado izquierdo tenemos un trabajo muy interesante elaborado con concha a la manera como se hacía en el periodo virreinal, también trabajado por el maestro Eduardo, en donde se elabora un complejo mosaico de concha de abulón recortada, después es armada y se pinta con tinta china de diferentes colores con motivos que hacen alusión al periodo virreinal. Finalmente tenemos esta extraordinaria silla charra que viene de la población de Colotlán en el estado de Jalisco y que fue creada por el maestro Armando Gaeta Loera. Quizás de todas las tradiciones de jinetes presentes en el continente americano, la silla charra sea una de las piezas más bella y ricamente elaboradas. Este es un trabajo de extraordinaria talabartería, pero que además ostenta una gran destreza al ser bordada con la famosa fibra de pita. Estamos enfrente de una silla charra piteada, como es bien conocida dentro del ámbito. Finalmente, del maestro Agustín Arredondo, tenemos de estas dos hermosas piezas de cera modelada y moldeada, que son trabajos de la población de Salamanca en el estado de Guanajuato. Salamanca, como algunas otras ciudades en el estado de Michoacán, ha ostentado la tradición de la cera moldeada. Actualmente, Agustín Arredondo es uno de los artistas que ha logrado rescatar esta técnica, teniendo en su taller una gran cantidad de moldes con los que puede lograr piezas de tan alta calidad como estas dos que tengo a mi derecha. Sobresale sobre todo la pieza del chinaco con la china poblana a caballo. El trabajo de los orfebres y los plateros también es importante en México, para variar. Hay una gran cantidad de tradiciones, muchas de ellas presentes en el Estado de México, otras en el Estado de Yucatán, algunas otras en Campeche, y sin duda alguna podemos sentirnos orgullosos de la gran capacidad creadora de cada uno de estos artesanos. Tenemos estas bellas campanas con forma de árbol de la vida, que son de la población de San Felipe del Progreso en el Estado de México y son obra del maestro Gregorio García Cruz. Tenemos un ejemplo extraordinario de dos pendientes que son elaborados con filigrana de oro y que tienen dos gotas elaboradas con ámbar y vienen de la población de Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas. Un trabajo extraordinario del maestro Carlos Ramos de la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán es este bello rosario también elaborado con filigrana de oro. La filigrana Mazahua no puede pasar desapercibida. En la población de San Felipe del Progreso existe la colonia de los plateros
y hace referencia literalmente a una familia completa de maestros mazahuas que se dedican al más alto trabajo de la joyería en plata laminada, en plata de filigrana y en plata repujada. Finalmente, del maestro Esteban Abad Montejo, de la población de Izamal en el estado de Yucatán, tenemos una bella colección de joyería trabajada con plata laminada y semilla de cocoyol. En esta vitrina tenemos algunos ejemplos de muy buena calidad del trabajo que se hace en miniatura en diferentes tradiciones artesanales de México. En primera instancia, tenemos una muy bonita pieza de Santa María Chigmecatitlán, que es una orquesta cantándole las mañanitas a la Virgen. Tenemos también una bonita batea de barro bruñido, elaborada por el maestro Ángel Santos de Tonalá, Jalisco. Hay una muy bella máscara de obsidiana del maestro Rogerio Ortega Lozano, elaborada en la población de San Francisco Mazapa, en el Estado de México. Tenemos una jarra elaborada con plata laminada y martillada por el maestro Volmar Castillo, de la ciudad de Tasco, en el Estado de Guerrero. Y finalmente podemos comentar sobre esta extraordinaria cocina, que es obra del maestro Marco Miranda Razo. Marco Miranda es otro de estos maestros que trabaja la cera moldeada con una destreza extraordinaria. Marco Miranda, además de ser un excelente escultor de la cera, es también un historiador que se preocupa por caracterizar perfectamente bien cada uno de sus personajes que conforman las piezas que elabora. A lo largo del recorrido por esta magnífica exposición nos hemos podido dar cuenta de la gran riqueza que tiene México en cuanto a la presencia de artistas populares y a su creación artesanal. Sin duda alguna, los grandes maestros del arte popular son algunos de los artistas más sobresalientes y que ostentan en su trabajo la calidad y la identidad cultural que seguramente garantizarán la permanencia de estas importantes tradiciones que tanta riqueza le dan a nuestro país. Yo les agradezco mucho su presencia y espero que hayan disfrutado este recorrido. Mi nombre es Fernando Gómez y fue un gusto estar con ustedes.